¿Me escuchan todos bien? Haga así, thumbs up. La señal de siempre, muy bien. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto verles aquí una vez más en esta tarde. Una bendición poder estar aquí en este último día. Y bueno, nos hemos gozado. No he escuchado todos los temas, pero estoy seguro que se han gozado en el Señor los hermanos y las hermanas quienes han podido disfrutar de los temas tan variados del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, que la palabra del Señor sea predicada, siempre es de beneficio para nuestro espíritu, para nuestra vida. Tengo entendido que mañana es el último día de campaña y espero de verdad que el mensaje haya sido aprovechado por los que estamos aquí. Sin duda alguna, siempre que se predica la palabra, es de beneficio tanto para los visitantes como para los miembros que somos edificados por medio de la palabra de Dios. Aprovecho para decirle que, bueno, esta noche, yo creo que muchos han visto ahí en las redes sociales, pero esta noche a las 8 de la noche, hora del centro, comenzamos con nuestras reuniones de estas clases de pareja, ¿verdad? Estas clases del matrimonio. Tenemos 4 que comienzan hoy a las 8 de la noche, justamente terminando aquí. Usted puede terminar aquí y se va corriendo a nuestra sala de Zoom. Tenemos capacidad para 500 pantallas. No creo que se llenen todo. Hemos tenido 250, es lo que hemos tenido más o menos en las semanas pasadas. Pero tenemos 4 semanas de clases, 4 semanas de clases, 4 viernes de clases. Son 4 viernes. Empieza hoy. Para todos los que están casados, a las 8 de la noche. Los esperamos ahí. Ahí en mi página de Facebook está la información y muchos hermanos, más de 55 personas han compartido esa invitación. Deben encontrarlo por ahí para que entren por ahí a las clases que tenemos, ¿verdad? Son 4 semanas que vamos a estar hablando del conflicto. No, el tema no es resolución de conflictos, sino son conflictos específicos, ¿verdad? Hoy en día no les debería decir esto, pero por estar aquí les voy a decir, ¿verdad? Ustedes se van a llevar las primicias, los organizadores que se me van a regañar, pero bueno, aquí me voy a aguantar el regaño solo por ser ustedes. Pero hoy vamos a hablar de los problemas de comunicación. Los problemas de comunicación, por qué a veces es tan difícil comunicarse en el matrimonio. Nuestro hermano Jesús Amaya es el orador de estas 4 clases. Y bueno, ya los otros temas son otros problemas, otros conflictos que surgen en el matrimonio. Entonces, ojalá puedan acompañarnos los que están casados esta noche a las 8 de la noche. Y de nuevo, hermanos, seguimos orando por nuestro hermano Pedro Sánchez. Anoche estuvimos ahí conectados, orando por él, un hermano amado, querido, que yo creo que muchos conocemos y amamos, un gran maestro de la palabra, por quienes debemos estar orando para que lo recordemos en nuestras oraciones, a él, a su esposa, la hermana Lorena, a su familia. También tengámoslo en oración. El tema de esta noche, hermanos, es escuchando la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Ese es el tema de esta noche. Vamos a tener una lectura. Ahorita les voy a decir la palabra, el texto en el que nos vamos a basar, pero es escuchando la voz de Dios. Déjeme decirle algunas cosas a manera de introducción sobre este tema. Este es un tema que me encanta tocar. Tengo varios años ya dando clases en la universidad y este es un tema una de las clases que siempre doy es historia, y una de los temas que me encanta tocar en esa clase de historia es precisamente la providencia de Dios. ¿Por qué me gusta tocar este tema en el salón de clase con estos muchachos universitarios? Bueno, por varias razones. Una es porque siempre hay polémica, siempre hay mucha polémica en el salón de clase cuando surge este tema. Son muchachos de diferentes trasfondos, de diferente cultura, de diferentes carreras, y siempre, de nuevo, hay la polémica en este tema. Te lo voy a explicar por qué. Entonces, siempre las clases se hacen muy amenas, ¿verdad? Usted sabe que cuando hay polémica pasa el tiempo rápido, ¿verdad? Cuando hay conversación, cuando hay discusión en la clase, siempre pasa el tiempo rápido. Pero también aprendemos mucho de cómo otros cómo ven el mundo.
¿verdad? Uno de los grandes errores, esto es algo que siempre enseñamos en principios de interpretación bíblica, uno de los grandes errores que podemos cometer como intérpretes de la escritura es asumir, pensar y suponer que todos ven el mundo como lo veo yo, que todos ven los lentes con los mismos ojos que yo los leo. Entonces, reconocer los trasfondos de otras personas es muy importante a la hora de acercarnos al texto bíblico con honestidad. Eh, el tema, hermanos, de escuchar la voz de Dios, lo que se llamaría en teología la providencia divina, el tema de la providencia divina, cómo Dios interviene en nuestra vida, cómo podemos saber cuándo es la voluntad de Dios, es complicado, hermanos, es complejo, quizás es una mejor palabra, es un tema complejo, es un tema que ha sido históricamente a través de los siglos difícil de asimilar, ¿verdad? De cuando comenzó la Reforma Protestante hace 501 años, eh, o 502 años ya quizá, este fue uno de los temas principales, hermanos, por los cuales se debatía mucho, sobre todo porque en la segunda generación de reformadores hubo un hombre llamado Juan Calvino. Déjeme le digo algo de Juan Calvino. Juan Calvino en el cristianismo contemporáneo es uno de los hombres más mal representados que hay. Es decir, mucha gente habla del calvinismo y lo asociamos con Juan Calvino, pero muchas ideas que hoy llaman calvinistas no son una buena representación de lo que Juan Calvino creía. Muchas ideas del calvinismo presente son ideas de los discípulos de Juan Calvino, ¿verdad? Entonces, no necesariamente las ideas calvinistas son de Juan Calvino. Muchas ideas calvinistas son de los discípulos de Juan Calvino. Obviamente, Juan Calvino sí tenía ideas que nosotros no estaríamos de acuerdo en cuanto a la predestinación, en cuanto a la elección, etcétera. Pero son temas complejos. Pero esto no comienza, hermanos, con Juan Calvino. Esto empieza 1000 años antes con Agustín, ¿verdad? Con el tema de la gracia irresistible. Es Agustín, este teólogo que la mayoría de los historiadores y de los escritores lo ven o lo identifican como un teólogo católico, pero él hablaba de la gracia irresistible, de una gracia de la que no nos podemos resistir, de cuando la voluntad de Dios nos habla, pues nos habla y no podemos hacer nada. Y yo creo, hermanos, que todo esto es para llegar al punto que en el día de hoy, hermanos, en las ideas que tenemos de cómo Dios nos habla hoy y cómo Dios interviene en nuestra vida, hay mucha confusión, eso sí le puedo decir, hay mucha confusión. Muchos cristianos creen en el libre albedrío, pero a la vez tienen algunas ideas calvinistas y andan ahí paseando. Entonces, como le han enseñado ideas en contra del calvinismo, sí dice con su boca, no, el calvinismo está mal, pero a la hora de la práctica y a la hora de expresarse, usted puede ver algunas ideas. Por ejemplo, la gente que dice, no, es que Dios tiene un plan para mi vida, es que Dios tiene una persona para mí, Dios me va a dar el trabajo, yo sé que Dios tiene un trabajo para mí, ¿verdad? Se escucha ese tipo de expresiones, las cuales Juan Calvino diría amén, sin saber a veces, porque nacen de nuestro corazón, por la que la escuchamos en algún predicador en YouTube o algún pastor evangélico, y se nos hace fácil repetirlas, pero tienen que ver con la providencia de Dios. ¿Cómo interviene Dios en nuestra vida? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo podemos, por ejemplo, tomar una decisión y decir, a ver, Señor, yo quiero hacer, a lo mejor usted ha estado en esta situación, hermano, en el que usted dice, Señor, yo quiero obedecerte, pero háblame, o sea, dime algo, ¿verdad? O sea, quisiéramos, hermanos, que salir a la calle, no sé si usted está, estoy seguro que usted está en una situación así, que usted quisiera salir a la calle y usted está buscando una respuesta, ¿qué hago? ¿Me voy a la derecha? ¿Me voy a la izquierda? ¿Me voy aquí? ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué difícil es? ¿Ha estado en una situación así alguna vez? Preguntándole a Dios qué decisión debo tomar. ¿Y a usted le gustaría salir y escuchar un coro de ángeles diciéndole, haz esto, esto es lo que debes hacer, ¿verdad? O si es ahí, tiene tendencias medio pentecostales, dice, no, pues que el Señor me habló, ¿verdad? Yo vi una sombra por ahí y yo creo que esa sombra significa no sé qué y usted empieza a interpretar eso ahí y bueno, a lo mejor es una sombra nada más, ¿verdad? Que pasó un pájaro que iba volando y dejó su sombra por ahí. Pero es complicado, hermanos, porque buscamos la respuesta de Dios, buscamos escuchar la voz de Dios. Y debemos tener cuidado, hermanos, teológicamente con estas ideas, porque en primer lugar, a veces buscamos las puertas abiertas. Y para muchos cristianos, las puertas abiertas es la respuesta, hermanos, de lo que estamos buscando, las respuestas a nuestras preguntas. Por ejemplo, decimos nosotros,
el Señor me respondió, oré por mi hijo porque estaba enfermo y el Señor me respondió. Y ponemos en Facebook, gracias Dios mío, eres bueno, para siempre es tu misericordia, sanaste a mi hijo. Y la pregunta es, si Dios no sana a mi hijo, ¿Dios deja de ser bueno? Esa es ¿cierto, hermanos? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y decimos, Señor, dicen los jóvenes, gracias, Padre, eres tan bueno porque me aceptaron en la escuela, pasé el examen de panzazo, pero puedo ver tu obra ahí, ¿verdad, Señor? Este es tu mano, tú me estás hablando y yo escuché tu voz. Gracias, Padre, eres bueno. Y la pregunta es, si yo no hubiera pasado el examen, ni siquiera de panzazo, para los que no son de México, hermanos, panzazo quiere decir, ¿cómo le diríamos, hermano? Así como que apenas pasó, ¿verdad? Decimos en México pasó de panzazo, quiere decir que apenas la libró, ¿verdad? Y decimos, Dios es bueno, entonces si yo no hubiera pasado, Dios deja de ser bueno, hermanos. Padre, gracias por tu bendición, ¿verdad? Muy pocas veces en el Nuevo Testamento la palabra bendición es aplicada a lo material, hermanos. Y nosotros, los cristianos contemporáneos, cuando hablamos de bendición, hablamos, como dicen en Colombia, de platica, ¿verdad? Entonces, el problema, hermanos, es que el Nuevo Testamento no define bendición. Lea Efesios capítulo 1 y va usted a encontrar una definición totalmente diferente de lo que Pablo entiende por bendición, ¿verdad? Y claro, no estoy diciendo que lo material no es bendición, claro que sí lo es. Pero el problema es que nosotros lo hemos hecho únicamente eso. Entonces decimos, Dios, eres bueno porque me diste mi trabajo. Dios, eres bueno porque sanaste a mi hijo. Dios, eres bueno porque nos llevaste a Mazatlán de vacaciones y nos la pasamos genial allá. Gracias, Dios, eres bueno. Pero si esas cosas no suceden, Dios sigue siendo bueno, hermanos. ¿Sí? Si Dios no nos devuelve la salud, Dios sigue estando en su trono y Dios sigue siendo bueno, ¿verdad? Si las cosas no suceden como yo las quiero, Dios sigue siendo bueno, hermanos. Amén. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue estando en su trono y Dios sigue gobernando. No siempre las respuestas positivas de nuestra vida son las muestras exclusivas de la bondad de Dios, ¿verdad? Entonces, este tema de escuchar la voz de Dios, decimos, es que si se abrió la puerta es porque es de Dios. Padre, muéstranos que es tu voluntad cuando se abre la puerta. Pero la Biblia, es decir, que si yo voy y toco una puerta y se abre la puerta, sea lo que sea, un trabajo, un cambio, una situación, lo que sea, una relación, lo que sea, decimos, si se abrió la puerta, si se dio, es porque es de Dios. Pero debemos recordar que la Biblia nos enseña, hermanos, que Satanás también abre puertas, ¿cierto? Hay muchos ejemplos en la Biblia, hermanos, donde Satanás también abre puertas. Entonces, esta prueba de las puertas abiertas, ¿verdad? Que tú, Señor, si se abre la puerta es porque es de Dios. Mano, no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser así. Entonces, por eso, a través de los siglos, desde Agustín, pasando por la Reforma, pasando con Juan Calvino, pasando con Jacobo Arminio y con todas estas ideas de la historia, de la teología histórica y de la providencia de Dios, y llegando hasta nuestro tiempo más común en donde el cristiano se pregunta, ¿cómo puedo saber cuál es la verdad de Dios? ¿Cómo puedo saber cuál es la voz de Dios? ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Verdad? En primer lugar, hermanos, el Señor nos va a hablar de las maneras más sencillas, ¿verdad? El Señor nos habla de las maneras más sencillas y su principal forma de hablarnos es a través de la meditación de su palabra y de la meditación y la reflexión que tenemos de ella, ¿verdad? O sea, va a ser muy difícil, hermanos, que yo no lea su palabra y que nosotros queramos tener una experiencia religiosa, como decía Enrique Iglesias, ¿verdad? Va a ser difícil, hermanos, que nosotros no leamos su palabra y que queramos escuchar una voz clara, una muestra, una experiencia religiosa, una experiencia espiritual donde me quede un sueño, hermano, y a veces soñamos no por otra razón, sino porque cenamos mucho. Entonces debemos tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque el lugar en donde el Señor ha plasmado su voz es en su palabra, ¿verdad? Entonces, quizá lo que veamos hoy, hermanos, nos ayude a poder discernir de la voz de Dios, nos ayude a discernir cuando Dios nos habla. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Vamos a estar ahí, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 5.
Segundo libro de Reyes, hermanos, capítulo 5. Vamos a estar aquí en la historia de Naamán. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Vamos a ver tres cosas el día de hoy, ¿verdad? Para variar, tres cosas. Vamos a ver 3 puntos el día de hoy. Número 1, vamos a hablar de la importancia de buscar en el lugar correcto con la actitud correcta. Ese es el primer punto. La importancia de buscar con la actitud, en el lugar correcto, perdón, con la actitud correcta. Número 2, la importancia, ahorita voy a ir uno por uno, ya sabe. Número 2 es la importancia de ser una comunidad inclusiva. La importancia de ser una comunidad inclusiva. Y número 3, la importancia de experimentar una verdadera conversión. Tercero, la importancia de experimentar una verdadera conversión. Esos son nuestros 3 puntos del día de hoy. Número 1, buscar en el lugar correcto con la actitud correcta. Número 2, la importancia de ser una comunidad inclusiva. Y número 3, la importancia de experimentar una verdadera conversión. Vamos a ver esto aquí en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Yo sé, hermanos, que todos queremos escuchar la voz de Dios, todos quisiéramos poder discernir la voz de Dios de una manera clara, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que nos enseña. Y bueno, segundo, también yo sé que hemos tenido tiempos de luchas en donde quisiéramos una voz, por lo menos para nuestra percepción, más clara a la hora de tomar decisiones. Capítulo 5, hermanos, verso 1. El rey Aram sentía una gran admiración por Naamán. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1. El rey Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía lepra. Versículo 2. En ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora: ojalá que mi amo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita: ve a visitar al profeta. Le dijo el rey de Aram: te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 78 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. Quiero que lo sanes de su lepra. Hasta ahí la lectura. Ahorita vamos a seguir leyendo, prestemos atención. Y ahorita vamos a leer los versículos 7 en adelante. Algunas cosas muy interesantes sobre esta historia. Naamán, hermanos, es un guerrero del reino de un reino del norte, hermanos, no del reino del norte de Israel, sino de una nación del norte, al norte de Israel. Y el rey, hermanos, el rey Aram, este rey, capítulo 5, verso 1, lo ama muchísimo a su guerrero. Es como su brazo derecho, ¿verdad? Lo quiere mucho. Y era un gran guerrero, era un gran trabajador, pero el problema de Naamán, versículo 1, es que tiene lepra. Usted conoce lo letal que es la lepra en los tiempos bíblicos, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Por cuestiones del destino, hermanos, y cuestiones de conquistas de los países y de las naciones, a la casa de Naamán llegó una mujer, una esclava, una criada israelita, una criada del pueblo de Dios. De que usted debe recordar que aquí el reino ya se dividió. Son 10 tribus en el norte y hay 2 tribus en el sur. Entonces, hay una muchacha del reino del norte, israelita, que es criada en la casa de Naamán, porque entre los regalos que le hicieron una vez a la esposa de Naamán, le regalaron a esta muchacha israelita como su criada. Y lo increíble, hermanos, es que esta muchacha israelita también quiere mucho a su amo, a Naamán, y se preocupa por él, ¿verdad? Y ella le dice: mire, ¿sabe qué? En mi pueblo, en mi tierra,
hay un profeta llamado Eliseo, él lo sanaría. Si usted va con Eliseo, él lo sanaría. Ojalá, vaya, por favor. Naamán va y le pide permiso al rey, ¿verdad? Y le dice, rey, quiero ir a Israel y conocer al profeta de Dios para ser sanado. El rey le da permiso de ir. Entonces decíamos, hermanos, en primer lugar, es muy importante cuando nosotros queremos escuchar la voz de Dios, cuando queremos conocer la voluntad de Dios, hermanos, para nuestra vida, es muy importante ir al lugar correcto con la actitud correcta, hermanos. Es muy importante esto. Hay un apologeta, hermanos. Yo creo que él es el apologeta más grande que hay en nuestros tiempos. Su nombre es William Lane Craig, escritor de muchísimos libros. Yo le invito a que cuando usted tenga tiempo, vaya a YouTube. No ahorita, ¿verdad? Porque si usted me compara con William Lane Craig, voy a salir perdiendo yo y se va a interesar más en el debate. Pero William Lane Craig, busque, ahorita le voy a poner en el chat el nombre, hermanos, para que usted lo busque. Pero este personaje es un apologista, hermanos, un apologeta. Busque en YouTube este nombre, William Lane Craig, y busque videos subtitulados. Ponga así, William Lane Craig, video subtitulado. Va a encontrar algunos debates donde William Lane Craig reta a debates a algunos profesores ateos. Va a encontrar eso. Son fascinantes, hermanos. Hay un debate que le recomiendo que empiece con ese. Es William Lane Craig contra Sam Harris. Es uno de los más grandes ateos que existen en nuestro tiempo y debaten en la Universidad de Notre Dame. El video está subtitulado en español. Debaten por 2 horas. William Lane Craig quiere probar que los estándares morales están basados, cualquier actitud moral de nuestro tiempo está basado en la Biblia, y el otro quiere probar que no necesitas la Biblia para ser una buena persona. Y debaten, hermanos. Y no es porque le vayamos a William Lane Craig, pero véalo y William Lane Craig lo hace pedazos. Y hay otro debate, hermanos, con un profesor de la Universidad de Londres que hablan de biología, sobre la evolución, sobre la existencia de Dios. Bueno, le invito, para no hacerle ya tan largo, lo invito a ver estos debates de nuevo, no ahorita, pero en otro momento. Véanlos, hermanos, son muy interesantes. Pero una de las cosas, hermanos, que este apologista de la fe y de los argumentos bíblicos nos ha enseñado es que tú le puedes demostrar. Él es la persona que más ha escrito argumentos de cualquier perspectiva bíblica, arqueológica, de cualquier médica que hay en nuestro tiempo. No hay nadie que ha escrito más que él, apología. Y una cosa que nos ha enseñado es que tú le puedes mostrar todos los argumentos a una persona, pero cuando una persona no quiere creer, adivine qué, no va a creer. ¿Me sigue? ¿Me explico, hermanos? Tú le puedes, porque a lo mejor a usted le ha pasado esto. Usted le puede explicar a una persona y le puede dar todos los argumentos lógicos, bíblicos, porque si hay una persona, yo siempre le digo a mis estudiantes, nosotros debemos estar listos para que una persona diga, no solamente para citar la Biblia, porque ¿qué tal si yo estoy citando la Biblia, todos los versículos, pero converso con una persona que dice, pero yo no creo en tu Biblia, todo lo que me digas ahí no tiene autoridad? Se acabó la conversación. Entonces tenemos que tener la capacidad de poder conversar también de la vida, de la lógica y de Dios, ¿verdad? Pero el punto, hermanos, es que cuando una persona no quiere saber de Dios, cuando una persona no quiere conocer a Dios, aunque le presentemos todos los argumentos y nos preparemos día y noche, no va a aceptar ni la Escritura, ni a Dios como el creador del mundo, ni a Jesucristo como su Salvador. ¿Me explico, hermanos? Y muchísimo menos a la iglesia de Cristo
como una comunidad de fe. Porque a veces no se trata, hermanos, tanto de los argumentos que podamos presentar, sino es importante que en cierta medida haya un corazón abierto, haya un corazón dispuesto. ¿Sí? Entonces, Naamán, hermanos, no solamente fue al lugar correcto, ahorita vamos a hablar del lugar correcto, sino que fue con la actitud correcta, ¿verdad? Naamán pudo haber dicho, y bueno, vamos a ver más adelante que hay un poco de incredulidad en él, hermano, no es 100% fe, o un poco de duda, no está seguro si eso va a funcionar, pero confía, hermanos, en lo que ha escuchado de Israel y del profeta de Israel, que es Eliseo precisamente. Naamán no está seguro si va a funcionar esto, pero quiere creer. ¿Se fija la diferencia, hermanos? Naamán no está seguro si esto va a funcionar, y esto nos lo muestra los versículos, el versículo 10, 11 y 12. Nos muestran esto. Naamán se quiere ir ya decepcionado de Israel, pero él fue queriendo creer, hermanos. Y querer creer, hermanos, ya es una gran ganancia, hermanos. Es una gran ganancia, es la actitud correcta, es tener la actitud correcta. Entonces yo quiero, si hay alguien aquí que nos está escuchando, que no es miembro de la iglesia, que no tiene todavía una relación con el Señor íntima, que no ha sido bautizado y que no lo ha hecho porque está luchando con algunos temas de fe, de Jesucristo, de la Biblia, está bien, eso es aceptable. Pero déjenme decir, y oramos para que con el tiempo sus dudas se aclaren, y venga a los pies de Jesucristo. Pero déjenme decirle que el lugar en el que iniciamos la carrera dice mucho del lugar de destino. El punto de partida dice mucho del lugar al que hemos de llegar. Es decir, es muy importante querer creer. Usted puede decir, bueno, a lo mejor ahorita no estoy creyendo, estoy luchando con algunos temas, o a lo mejor usted ya es cristiano y sigue luchando con algunos temas. Es muy importante querer creer, hermanos. ¿Sí me sigue, hermanos, o lo estoy confundiendo? ¿Estamos bien? Ok. Es muy importante querer creer, hermanos. Es muy importante es muy importante tener la actitud de querer creer. Si yo no quiero creer, me pueden explicar muchas cosas y no voy a creer. ¿Sí? Va a ser muy difícil. Naamán, hermanos, está luchando con algunos conceptos. De nuevo, en el versículo del 11 al 13, es claro que él no está tan seguro si esto va a funcionar, pero él quiere creer y eso ya es ganar gran terreno, hermanos. Es ganar grande terreno. Entonces, tener la actitud correcta. Y número dos, ir al lugar correcto, hermanos. Dice Naamán, vamos a ir a Israel, vamos con el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, hermanos, hoy en día es su iglesia. El pueblo de día, hermanos, el pueblo de Dios, perdón, hoy día es su iglesia. Su iglesia, hermanos, es el pueblo de Dios. Ese es el lugar al que tenemos que ir. ¿Verdad? Esto suena a lo mejor un punto tan obvio para nosotros, pero no es tan obvio y déjeme decirle por qué. Las generaciones, por ejemplo, una encuesta reciente en las universidades latinoamericanas muestran que muchísimos jóvenes les gusta la idea de Jesús, pero no les gusta la iglesia. ¿Se fija esto? Y quizá usted ha escuchado esto. Mamá, papá o vecino o de algunos jóvenes o a veces de adultos también. Quiero creer en Jesucristo, me gusta Jesucristo, me gusta lo de Dios, me gusta el mensaje de la Biblia, lo que no me gusta es la iglesia. ¿Cierto, hermanos? Lo que no me gusta es la iglesia. Es más, yo prefiero, muchos serían felices con el entorno que tenemos hoy, ¿verdad? Con el formato que tenemos hoy de videoconferencia forever. Déjenlo así ya para siempre, ¿verdad? Muchos estamos esperando ya regresar, ¿verdad? Que todo esto se acabe para poder regresar con nuestra congregación. Muchos dirán, no, este formato está excelente, quedémonos así, ¿verdad? Así yo veo lo que quiero y lo que no me gusta no lo veo y ya. Es decir, muchos se sienten atraídos por Dios o por lo menos sienten que tienen algún tipo de identificación con Jesucristo, con su mensaje, pero no quieren nada con su iglesia. No quieren nada con su iglesia, hermanos. Y esto también pasa en los miembros de la iglesia. Pasa en los miembros de la iglesia, ¿verdad? Que los miembros, los que somos cristianos, necesitamos entender, hermanos, que nuestra relación con la iglesia, ¿verdad? Refleja muchísimo nuestra relación con Cristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Nuestra relación con la iglesia
refleja muchísimo la relación que tenemos con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo decir, hermanos, yo no puedo irme a 10 congregaciones y dejar problemas en cada una y salir por la puerta de atrás y estar causando problemas en todos lados y peleándome con todos y hablando mal de todos y decir, es que es la gente mugrosa, gente que no entiende, gente hater, etcétera. Pero Cristo y yo somos uno solo. La gente no me entiende, yo con la gente tengo muchos problemas, pero Cristo y yo somos uno solos. Somos uno mismo. O sea, Cristo y yo tenemos una relación íntima, pero yo con nadie en la iglesia tengo una relación íntima. El apóstol Juan en su primera carta dice que esta es una de las más grandes mentiras que pueden haber, hermanos, ¿cierto? Que yo no puedo, hermanos, tener una relación súper íntima con Jesucristo si yo no tengo un compromiso con la iglesia. No se puede. Nuestra relación con la iglesia, hermanos, dice mucho y es un reflejo directo de nuestra relación con Cristo. Son dos cosas que están íntimamente ligadas. Mi relación con Cristo, mi relación con la iglesia, mi compromiso con la iglesia. Yo no puedo ser un súper cristiano, como a veces dicen algunos serlo, sin un compromiso con la iglesia. También a muchos podemos querer ser un gran árbol, hermanos, que le dé sombra a muchas congregaciones. ¿Verdad? Podemos ser un gran árbol que le da sombra. Decimos, no, mire, aquí yo con mis ramas y con mis árboles y con mis ramas frondosas de hojas le voy a dar sombra a todos los países de América Latina, ¿verdad? Donde me inviten a predicar voy a ir. Pero recuerda, hermanos, que un árbol fuerte tiene raíces fuertes y las raíces fuertes es la iglesia local. Es la congregación local. Sí. Aquí en la congregación local, a mí me encanta, hermano, salir, predicar, que me inviten, conocer, sobre todo comer comida de otros países. He disfrutado muchísimo, pero las raíces las tengo aquí en donde estoy ahorita, hermanos, en mi congregación local. ¿Verdad? Aquí en mi congregación local es donde mis raíces van a crecer. Aquí en la congregación local es donde mis raíces van a crecer. Aquí es donde mis raíces se van a fortalecer. Yo no puedo pretender ser un árbol de hojas frondosas que abarque a todo el mundo, pero mis raíces son débiles en la congregación local. Aunque usted no lo crea, hay hermanos de la Iglesia de Cristo que ni siquiera tienen membresía en alguna congregación. ¿Puede usted creerlo? Hay hermanos que no dicen, no, hermano, eso de la membresía no es bíblico, hermanos. Yo soy miembro del mundo entero, ¿verdad? Yo voy a todas las congregaciones, ¿verdad? Y en todas andan metiendo su cuchara. La congregación local, mi membresía local, hermanos, son las raíces que van a crecer y que me van a hacer nutrirme como un cristiano. Hebreos 10:25, no, usualmente lo usamos para echar pedradas a los que no vienen, pero la versión antigua, aquella Reina Valera antigua dice, no dejando nuestra congregación. La Reina Valera 1960, Inmaculada, Santa, Preciosa, la que vamos a usar en el cielo, dice, no dejando de congregarnos. Pero la idea en el griego, hermanos, es más como la versión antigua, no dejando nuestra congregación. Entonces, Hebreos 10:25 habla más del compromiso local que de la asistencia. Entonces, Naamán, hermanos, fue con la actitud correcta al lugar correcto, y el lugar correcto siempre va a ser la iglesia y sobre todo la iglesia local. ¿Sí? Yo no puedo decirle a Jesucristo es la cabeza y su iglesia es el cuerpo. Yo no puedo decirle, odio tu cuerpo, pero amo tu cabeza. Vaya con su esposa y dígale, mi amor, me encanta tu cara, tienes un cuerpo horrible. Dígale a ver qué le dice, ¿verdad? Yo no puedo ir con mi esposa, hermanos. Yo no puedo no puedo ir con su novia o con su esposa y decirle, mi amor, tienes un cuerpo horrible, tienes una cara preciosa. Yo no puedo decirle eso a Jesucristo. Te amo a ti, pero aborrezco tu iglesia. Es el pueblo de Dios, precisamente el lugar correcto. Naamán decide ir a Israel, ¿verdad? Naamán, hermanos, culturalmente y conociendo las costumbres del tiempo de Naamán, hermanos, Naamán pudo haber dicho mil cosas. Mando a mi criada israelita, vaya y tráigame al profeta, ¿verdad? Vaya y me lo trae, cualquier cosa, pero Naamán decide ir con la actitud correcta al lugar correcto.
El lugar correcto siempre va a ser la congregación, la iglesia y sobre todo nuestra congregación local, donde nuestras raíces crecen para ser árboles frondosos. ¿Verdad? Para ser árboles frondosos. Número 2. La importancia de ser una comunidad inclusiva. Dice el versículo 7, hermanos, cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado rasgó sus vestiduras y dijo, este hombre me manda a un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Dice el versículo 7. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado rasgó sus vestiduras y dijo, este hombre me manda a un leproso. El rey de Israel, hermanos, se ofende tanto por Naamán. Naamán lo ofende muchísimo, hermanos. Naamán, el rey de Israel, hermanos, es ofendido grandemente por Naamán, porque tiene lepra. Naamán, un hombre leproso, trae una carta en sus manos, se la da al rey de Israel y le dice, rey, aquí me manda mi rey, el rey de mi nación. Y bueno, quiero venir a este lugar, vine aquí al lugar correcto, con la actitud correcta, porque quiero ser sanado. Y el hombre, ¿qué hace? Se rasga las vestiduras. ¿Acaso soy yo Dios para dar la victoria? ¿Por qué me traen aquí a este leproso? ¿Por qué me traen? ¿Por qué se ofende tanto? Bueno, usted sabe todo lo que la ley dice sobre los leprosos. No tengo que recordar, no vamos a entrar mucho en eso porque usted sabe esto, ¿verdad? Que un hombre leproso no solamente era inmundo físicamente, sino inmundo espiritualmente. ¿Cierto, hermanos? Es inmundo espiritualmente también. Entonces, viene alguien inmundo física y espiritualmente a nosotros que somos santos, que somos puros, y se rasga las vestiduras, ¿verdad? Dice, sáquenlo de aquí a este. Pero mire el versículo 8. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje. ¿Por qué tan disgustado? Versículo 8. Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. ¿Cómo le parece? ¿Qué le parece la respuesta de Eliseo, hermanos? ¿Por qué tan indignado? ¿Por qué tan ofendido? ¿Por qué tan disgustado? Mándamelo a mí para que Naamán sepa que hay un verdadero profeta en Israel. Hermanos, el rey de Israel debió también ser un profeta. Él es el rey del pueblo de Dios, hermanos. Y a pesar de que el reino está dividido y que en el norte había muchos más desafíos en cuanto a la idolatría, todavía se esperaba del rey del norte, hermanos, del rey de Israel, que fuera un representante de Jehová. Que fuera un representante de Jehová, hermanos. Y que fuera una persona inclusiva con los extranjeros. Pero no, hermanos. Vemos aquí, hermanos, dos tipos de hombres dentro del pueblo de Dios. Uno que se escandaliza, uno que se ofende, uno que dice, yo soy demasiado digno, demasiado santo para tratar con este pecador. Y otro que dice, ven conmigo, yo te voy a ayudar para que el nombre de Dios sea glorificado, para que vean que hay un verdadero profeta aquí en Israel. Yo quiero preguntarle esto, hermanos. ¿Existen estos dos tipos de hombres en la iglesia hoy? Primero, ¿existen personas, hermanos, como el rey de Israel, cuando ven a un pecador que viene y que dicen, ay, guácala, ¿qué es esto? ¿Qué es este pecador aquí? Me contamina, sáquenlo de mi presencia, yo soy demasiado santo. ¿Habrá personas así, hermanos, en la iglesia hoy? ¿Qué opina usted? Hágame así con la cabeza o hágame así. ¿Qué opina usted, hermano? ¿Habrá personas así en la iglesia hoy, hermanos, que se escandalizan tanto? Y bueno, hay que escandalizarnos de lo escandalizable, hermanos, pero no debemos normalizar lo que no es normal, no debemos normalizar lo que es pecado. Esa no es la invitación es, y la pregunta es, ¿habrá personas, quizá habremos personas como este rey de Israel aquí que dice, no, este es muy pecador para mí? Yo le aseguro que si este rey de Israel, hermanos, fuera predicador de la iglesia de Cristo, es de los que sentaba, tú no vas a participar de la cena por pecador, órale, él sería de esos.
¿verdad? Usted no va a participar y usted no es digno y usted se calla y usted está disciplinado y órale, vámonos, agarra parejo. Él sería de estos predicadores, de los cuales en el próximo evento que nuestro hermano Gilberto organice, vamos a hablar y vamos a tratar bíblicamente de esos fariseos modernos. Pero aquí está. Él sería uno de estos predicadores, hermanos, que censuran, que excluyen. ¿Por qué? Porque ante su juicio y ante su percepción, él cree que son indignos. Él cree que son indignos, hermanos. Él cree que este Naamán no es digno y que es un insulto. Es más, simplemente estar aquí, que tú estés aquí, es un insulto. Pero viene un verdadero hombre de Dios, hermanos, y le dice, ¿por qué, querido rey, tan angustiado? Yo no sé, porque a lo mejor yo estoy mal, hermano, pero yo no sé por qué puedo escuchar un tono así de voz de Naamán medio sarcástico. Pero ¿por qué tan disgustado el rey? ¿Qué es lo que le molesta? Versículo 8. Envíame a Naamán a mí. ¿Para qué? ¿Para que Eliseo quede como el campeón? No, para que sepan que hay un verdadero profeta en Israel. Es decir, para que conozcan de verdad a Dios. Hermanos, qué importante es que las personas busquen el lugar correcto con la actitud correcta. Pero qué triste cuando llegan y no experimentan la representación del carácter de Dios en la iglesia. Qué triste, hermanos. Qué triste cuando una persona se arma de valor. Déjenme hablar esto del valor. ¿Usted sabe lo que cuesta armarse de valor? Quizá los que tenemos tantos años somos totalmente insensibles a esto, pero usted sabe lo que usted hermano, que alguna vez lo invitaron a la iglesia y que ahora usted es un cristiano fiel, pero ¿usted recuerda la primera vez que puso un pie en la iglesia? ¿Usted recuerda cuando lo invitaron y fue? ¿No es cierto, hermanos, que se requiere un gran valor para ir la primera vez? Porque no sabes si va a ser una iglesia tipo pentecostal que te van a aplaudir y a pasar al frente y a ungir con aceite y dices, ay, no, yo no quiero que me hagan todo eso. ¿Qué me esperará, verdad? Y no, nada, llegaste a la iglesia del Señor, estudiaron de la palabra contigo, pero ¿te acuerdas cuánto valor se necesita para ir la primera vez? La segunda vez, ¿te acuerdas, hermano? Ahora vas porque tienes años como miembro de la iglesia, pero ¿recuerdas, hermanos, las primeras veces? El valor que se necesita un gran valor, hermanos. Naamán necesitó de un gran valor para poder ir y todo para que llegar al lugar donde, al pueblo de Dios, donde se supone que debe estar la máxima representación del pueblo de Dios. Y no, la gente no lo quiere recibir. Hay congregaciones, hermanos, que no le hacen caso a sus visitantes. Hay congregaciones, hermanos, que no se molestan en saludar. Hay congregaciones, hermanos, que no son cálidas ni inclusivas. Hay congregaciones que dicen, lugares que dicen, aquí somos como una familia. ¿Ha escuchado eso? En esta congregación somos como una familia y yo pienso, ustedes son como una familia. Ustedes son como una familia. Su grupo es como una familia y ese grupo no entra nadie más. Y todas las carnes asadas son ustedes, y todos los juegos son ustedes, y todas las noches de karaoke son ustedes, y todas las convivencias ustedes. Nadie más entra en ese grupo. Claro que son como una familia, pero ustedes son la familia, nadie más, no son inclusivos. Llega alguien y le queda muy difícil pertenecer. Qué triste cuando encuentran eso en la iglesia. Cuando encontramos a personajes como el rey de Israel, hermanos. No obstante, para rematarlo el domingo, que se atreve a alzar su manita para agarrar el pan, usted no puede comer, quítese. ¿Verdad? Y ni se le ocurra volver usted ese hereje filisteo incircunciso, ni este pan es sagrado, es santo, pecador. De paso, imagínense, hermanos, tanto que se armó de valor para ir, tanto que se armó, dice ahorita, todo estuvo pensándolo ahí desde el principio, ahorita que venga el pan, voy a agarrar un pedacito porque conecté aquí con todos y se atreve y tómala, lo regañan. Usted no, mundano, quítese. Imagínese, hermano, somos peor que el rey de Israel. Perdón que se lo diga así, hermano, pero el Señor Jesús vino a ser inclusivo. Por eso comía con los pecadores. Si el Señor Jesús viniera hoy a las iglesias, nos escandalizaríamos de la gente con la que se sentaría a comer. Nos escandalizaríamos los predicadores de las personas, de los lugares a los que se metería Jesús a conversar.
Pensaríamos, se va a sentar con nosotros los santos y nos dejaría como los fariseos y se va con los pecadores. Jesús vino a representar una relación inclusiva con Dios. Vino a incluir como lo hace Eliseo. Mándemelo a mí para que el nombre de Dios sea glorificado, para que sepan que en Israel hay un verdadero profeta. Mándemelo a mí. ¿Y tú por qué tan disgustado? Fíjese, hermanos, tan santo que hasta se desgarró las vestiduras. De acuerdo a la tradición rabínica, hermanos, ¿cuándo un personaje se desgarraba las vestiduras? ¿En qué circunstancias? Póngase a pensar eso. Cuando había luto, cuando alguien se murió, cuando alguien había blasfemado contra el nombre de Dios, cuando alguien profanaba una de las 7 fiestas judías, son motivos de desgarrarse las vestiduras. ¿Qué tan indigno se sintió el rey que sabe que se desgarraban del lado izquierdo, del lado del pecho, se lo desgarraban a la anchura de un puño? Se desgarra el rey. ¿Qué es esto? Qué triste, hermanos, cuando el pueblo de Dios es así. ¿Sí? Y no es una invitación, hermanos, porque luego se entiende mal, a decir, el hermano Pablo dijo que hay que dejar entrar a todo el mundo. No. Es una invitación a tener una inclusión bíblica, a tener una inclusión como la de Jesucristo, a ser como Eliseo, hermanos, un pueblo de Dios inclusivo. Naamán es sanado, usted conoce la historia. Versículo 11 dice, Naamán se enojó mucho y se fue ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocar el nombre del Señor. Él ya tenía su idea de cómo lo debían sanar. Se dio media vuelta y salió enfurecido. Verso 13, sus oficiales trataron de hacerlo entrar en razón. Le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo haría? Obedécelo. Fíjese, Naamán está dudando, hermanos, pero quiere creer lo que hablábamos en el primer punto. Y bueno, es sanado. Obedece y es sanado. Es sumergido y es sanado. Versículo 15. Nuestro tercer punto es experimentar una verdadera conversión. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Y Eliseo le respondió, tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré regalo alguno. Él no fue inclusivo, hermanos, para quedar bien. Él fue inclusivo para glorificar el nombre de Jehová. Entonces Naamán, verso 17, le dijo, está bien, pero permíteme por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo el rey vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Ve en paz. ¿Sabe cuál es el hebreo aquí? Shalom. ¿Ah? En el arameo, Salem, le dijo Eliseo. Verso 19. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Déjame le explico este pasaje. Eliseo, hermanos, no solamente es sanado, sino que es convertido. ¿Por qué? Bueno, él dice, hermanos, déjame darte un regalo, Eliseo, por lo que has hecho por mí. Eliseo dice, no, yo no lo hice por ningún regalo, ni se te ocurra, ¿verdad? A partir del versículo 20, este discípulo de Eliseo dice, oye, yo sí quiero el regalo, y va y lo persigue, y bueno, eso es otra historia, ¿verdad? Pero Eliseo aquí dice, yo no quiero el regalo, yo no quiero ese regalo. Entonces Naamán dice, déjame llevarme tierra de Israel. Déjame llevarme tierra de Israel. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué la tierra, hermanos? Pero usted no vaya a pensar que un souvenir, hermano, no va a decir así como hoy, ¿verdad? Que van a un lugar y me traes tierrita de allá. No, me traes una piedra. No es eso, hermanos. Culturalmente, hermanos, culturalmente, en este tiempo, la tierra
perdón, las personas pertenecen a la tierra. La tierra no pertenece a las personas. Déjenme explicar esto. En nuestro tiempo, hermanos, en nuestra cultura moderna y occidental, a nosotros nos pertenece la tierra. La prueba es que nosotros podemos comprar un terreno y lo podemos vender y movernos y podemos mudarnos de ciudad y todo eso, porque la tierra nos pertenece a nosotros, a menos que usted viva en un país socialista, ¿verdad? Tocamos madera para que eso no pase en México, pero bueno, eso es otro tema. Usualmente la tierra nos pertenece a nosotros, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que con mi pedazo de tierra yo puedo hacer lo que yo quiera. En el tiempo antiguo, hermanos, en el tiempo de Naamán, en el tiempo del Antiguo Testamento era al revés. El hombre pertenece a la tierra, no la tierra pertenece al hombre. ¿Me sigue? El hombre pertenece a la tierra. La tierra es todo lo que tenemos. Yo soy de la tierra. Entonces la gente no es como hoy que dice, bueno, si no la hago aquí, me voy para allá, vendo aquí, me voy allá. Eso no es muy común, hermanos. La tierra nos da identidad. Nosotros pertenecemos a la tierra. Por eso, cuando leemos a Génesis capítulo 12, necesitamos tener este pensamiento cultural en mente. Vete de tú, le dice Jehová a Abraham, vete de tú, tierra. Entonces, cuando el predicador le explica y dice, no, hermano, pues aquí Abraham hizo un gran sacrificio, lo dejó todo. No es tan fácil, hermanos. Recuerde esto. En el tiempo de Abraham, las personas pertenecían a la tierra, no la tierra a las personas. Cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, no le dice, mira, pues múdate y vendes este rancho y compras aquel. No, le está diciendo, despójate de todo lo que tú eres. Renuncia a tu identidad. Por eso es un pasaje, hermanos, Génesis 12, teológicamente tan difícil de obedecer, ¿verdad? Esta orden de Abraham. Lo que Dios le está diciendo a Abraham es, renuncia a todo lo que tú eres, porque yo puedo mudarme de casa sin renunciar a quién soy yo, sin renunciar a mi identidad. No, aquí la tierra da identidad. Cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, le dice, vete de todo lugar a quien tú eres. En la parábola del hijo pródigo, hermanos, viene el papá, viene el hijo y le dice, papá, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y en nuestra mentalidad occidental, pensamos, hermanos, que el papá fue a la caja fuerte y puso ahí la contraseña, tenía $4 millones, sacó uno, ¿verdad? O tenía $3 millones, ¿verdad? Porque era 1/3 para el menor y 2/3 para el mayor, sacó $1 millón y dijo, mira, aquí está tu $1 millón que te toca, hijo, vete. Usualmente pensamos, no es así, hermanos. La gente rica en el tiempo de Jesús no tenía dinero en efectivo necesariamente, tenía tierra, ¿sí? Tenía tierra, hermanos. Entonces, cuando viene el hijo pródigo y le dice a su papá, papá, vende la parte, dame la parte, perdón, de los bienes que me corresponde, para poder darle la parte, el papá tiene que despojarse de la tierra, de 1/3 de su tierra y poder darle al hijo la parte de los bienes que le corresponde. Y vender la tierra en el tiempo de Jesús es despojarme de lo que yo soy. Entonces, por eso esta parábola en Lucas 15, hermanos, esta historia de Lucas 15 que Jesús cuenta tiene una connotación teológica también muy diferente y muy profunda cuando Jesús nos narra de cómo este joven viene y le dice a su papá, papá, dame la tierra. Entonces, ¿qué está haciendo Naamán? ¿Qué está haciendo Naamán, hermanos? Y bueno, último ejemplo, el de Jerusalén, la ciudad de David, la tierra de David, es el que le dio identidad y se dio identidad también a sí mismo. Ahora, ¿qué está haciendo Naamán cuando él dice, ahora que le he explicado esto, qué está haciendo Naamán, hermanos, cuando Naamán dice, Eliseo, antes de irme, quiero tierra de aquí. Déjame llevarme tierra de aquí. ¿Se fijan, hermanos? Quiero llenar, dice el versículo 17, por favor, déjame cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y llevarme a la casa. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque la tierra de Israel es, cuando llueve no se hace lodo, porque quería regalar bolsitas de tierra para de recuerdo. No. Porque la tierra de identidad, y ahora Naamán siente que él pertenece al pueblo de Dios. ¿Se fija, hermanos? Porque Naamán dice, aquí es donde conocí a Jehová. ¿Sí? Dice el versículo 17, ahora sé que Jehová es el único, que no hay otro Dios que no sea Jehová. Y esto es muy importante, hermanos.
hay que también recordar que hay varias naciones, hay muchas naciones, hermanos, alrededor de Israel que sí creen en Jehová, como los filisteos y otros pueblos y naciones sí creen en Jehová, pero también creen en otras deidades, en otros dioses, porque muchas naciones creían que entre más dioses había, más protegidos estaban. Entonces, el problema de muchas naciones vecinas no era que no creían en Jehová, era su politeísmo. Ahora, esta declaración de Naamán es tremenda porque dice, ahora yo sé que no hay más que un solo Dios y él es Jehová. Cuando él se lleva tierra, hermanos, él se lleva identidad del pueblo de Dios, se lleva identidad de Israel. Él dice, esta tierra me va a recordar quién soy yo ahora. ¿Verdad? No nada más dice, muchísimas gracias por sanarme. Él se va diciendo, ahora sé que Jehová es el único Dios verdadero y que no hay otro Dios más que él, experimentando así una verdadera conversión. ¿Sí? Por eso se lleva la tierra. Esta tierra me va a recordar quién soy yo, qué ha hecho Jehová de mí y cómo ha tenido misericordia de mí. ¿Verdad? Y le dice Naamán, a pesar de que mi amo el rey va a seguir creyendo en el Dios Rimón, yo no. Yo no lo voy a venerar. Yo lo voy a acompañar porque él se apoya de mi brazo, pero yo voy a adorar únicamente al único Dios verdadero. Por eso me llevo a esta tierra. Esta tierra es mi nueva identidad, mi nueva casa. Y Eliseo le dice, ven paz, ven paz. Así que Naamán emprendió el regreso a casa. Es muy importante, hermanos, que experimentemos una verdadera conversión, que estemos convencidos de quién es Dios en nuestra vida, de lo que Él puede hacer. Y sobre todo, necesitamos entender la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Nosotros como Naamán, hermanos, nos hemos llevado una porción de tierra. Y eso es el bautismo, hermanos. El bautismo es el que nos da identidad. Al ser bautizados, hemos tenido una nueva identidad. Yo no soy lo que otros dicen que soy. Yo no soy lo que otros dicen que yo hice antes. Yo soy lo que Cristo dice que soy. Y esa es mi nueva identidad en Cristo Jesús. Y esa tierra que me llevo, nuestro bautismo, hermano, nos recuerda quién soy yo en Cristo Jesús. ¿Sí? Y obviamente, hermanos, Naamán regresa a casa y pudo escuchar la voz de Jehová. Pero las decisiones que tiene Naamán, como las que tenemos nosotros, voy a Israel, ¿cómo voy a Israel? ¿No voy a Israel? ¿Qué hago para sanarme? ¿Qué puertas puedo tocar? ¿Qué puertas podré tocar? ¿Qué puedo hacer? Bueno, 3 cosas que hizo Naamán o que experimentó Naamán. Si yo pienso buscar la voz de Dios, hermanos, y no quiero nada con su iglesia, empezamos mal. Es a través de una comunidad de fe, de escuchar a otros, de experimentar amistades en Cristo y sobre todo arraigados en su palabra, hermanos, que nosotros empezamos a escuchar la voz de Dios. Segundo, para nosotros los que somos miembros de la iglesia es muy importante ser una comunidad inclusiva, dejar de ser espantados como el rey de Israel y empezar a ser más inclusivos. Déjeme hablarle a las personas que son miembros de la iglesia y que en cierta manera se sienten su fe ha resbalado, que han hecho cosas de las cuales se arrepienten, que han hecho cosas de las cuales dice, pero yo hice esto siendo cristiano. Déjeme decirle que la iglesia es un lugar para que usted se restaure. También déjeme decirle y disculparme de manera anticipada, porque en la iglesia usted va a encontrar muchos como el rey de Israel, que no le van a querer ayudar a restaurarse, que para ellos mejor si usted se va. Pero esa no es la misión de la iglesia. La misión de nosotros es ser inclusivos como Eliseo. Y en el nombre del Señor yo le digo que venga, que se restaure, que confiese, que pida ayuda y que encuentre a alguien que lo puede ayudar a escuchar la voz del Señor. Y número 3,
necesitamos recordar nuestra identidad, hermanos. La nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús, o la nueva identidad que podemos tener a través del bautismo en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos.